La vida no espera. Cada día que pasa es una oportunidad que se escapa, un momento que jamás volverá. Pero, ¿cuántas veces nos encontramos atrapados en la comodidad de la rutina, esperando que algo o alguien nos empuje a actuar? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo, la duda o la pereza nos paralicen? Y entonces, un día, la vida nos golpea, nos obliga a despertar, a levantarnos, pero no siempre estamos preparados. Imagina esto: un hombre sentado en la oscuridad de su habitación, con la cabeza entre las manos, preguntándose cómo llegó hasta ahí. Su vida, que alguna vez estuvo llena de sueños y ambiciones, ahora parece un laberinto sin salida. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tenía fuego en el corazón, en el que creía que podía conquistar el mundo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejó de luchar? Esta es la historia de todos nosotros. Es la historia de cómo la vida puede derribarnos, pero también de cómo podemos levantarnos antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarnos con más fuerza. Este es un llamado a despertar, a tomar el control antes de que la vida nos obligue a hacerlo. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles y el bullicio de la ciudad despertaba lentamente. Entre el ruido de los autos y el murmullo de la gente, había un hombre llamado Javier. A simple vista, parecía como cualquier otro, un hombre de 35 años, con un trabajo estable, una familia que lo amaba y una vida que, para muchos, sería suficiente. Pero dentro de él, algo estaba roto. Javier solía ser un soñador. De joven, tenía grandes planes. Quería abrir su propio negocio, viajar por el mundo, inspirar a otros con su historia. Pero la vida, con sus responsabilidades y desafíos, lo fue consumiendo poco a poco. Cada día se levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa y repetía el ciclo. Los años pasaron y con ellos sus sueños comenzaron a desvanecerse. Una noche, mientras todos dormían, Javier se sentó en la sala de su casa. Miró a su alrededor, las paredes llenas de fotos familiares, los juguetes de sus hijos esparcidos por el suelo, el silencio que llenaba el espacio, y entonces sintió un vacío profundo. No era tristeza, era algo más. Era la sensación de haber perdido el rumbo, de estar viviendo una vida que no era la suya. En ese momento, recordó algo que su abuelo solía decirle: «La vida no espera, Javier. Si no te levantas y luchas por lo que quieres, la vida te obligará a hacerlo, y no siempre será amable». Esas palabras resonaron en su mente como un eco, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de algo que había olvidado: esperanza. Pero esa chispa no era suficiente. Javier sabía que tenía que hacer algo, que no podía seguir viviendo en piloto automático. Sin embargo, el miedo lo paralizaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si era demasiado tarde? Las dudas lo consumían, pero en el fondo, sabía que no podía ignorar esa voz interna que le pedía a gritos que despertara. Esa noche, Javier tomó una decisión. No sabía cómo, pero estaba decidido a cambiar. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días en los que querría rendirse, pero también sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Porque al final, no se trataba solo de él. Se trataba de su familia, de sus sueños, de la vida que aún podía construir. Y así, con el corazón lleno de miedo pero también de determinación, Javier dio el primer paso. Un paso pequeño, pero suficiente para comenzar una nueva historia. Una historia de lucha, de superación, de levantarse antes de que la vida lo obligara a hacerlo. El primer paso siempre es el más difícil. Javier lo sabía, pero no estaba preparado para la avalancha de emociones y obstáculos que lo esperaban. A la mañana siguiente, se levantó más temprano de lo habitual. El sol apenas asomaba por el horizonte y el aire fresco de la ciudad lo recibió con un silencio que parecía invitarlo a reflexionar. Se puso sus viejos tenis, esos que no usaba desde hacía años, y salió a caminar. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba moverse, hacer algo diferente. Mientras caminaba por las calles aún vacías, su mente comenzó a llenarse de dudas.
¿Qué estoy haciendo?, pensó. ¿De verdad puedo cambiar? ¿No es demasiado tarde para mí? Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el peso de sus propios pensamientos lo estuviera arrastrando hacia atrás. El primer desafío de Javier no era externo, era interno. Era esa voz en su cabeza que le decía que no valía la pena intentarlo, que ya había perdido demasiado tiempo, que era mejor conformarse con lo que tenía. Esa voz, que había estado con él durante años, era su mayor enemigo, y aunque sabía que debía ignorarla, no era fácil. Cuando regresó a casa, exhausto tanto física como emocionalmente, se encontró con otra barrera: la incomprensión de los demás. Su esposa, Mariana, lo miró con curiosidad mientras él se quitaba los tenis. «¿Qué haces levantándote tan temprano?», le preguntó, con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Solo quería salir a caminar, despejarme un poco», respondió Javier, tratando de sonar casual. «¿Estás bien?», insistió ella con un tono que dejaba entrever que no entendía del todo lo que estaba pasando. Javier asintió, pero en el fondo sabía que no estaba bien. No porque estuviera mal intentar cambiar, sino porque sentía que nadie a su alrededor entendía lo que estaba viviendo. Sus amigos, su familia, incluso sus compañeros de trabajo, parecían estar cómodos con la vida que llevaban. ¿Por qué él no podía ser igual? ¿Por qué sentía esa necesidad de buscar algo más? Los días siguientes no fueron más fáciles. Javier intentó establecer una rutina: levantarse temprano, salir a caminar, leer libros que lo inspiraran, escribir sus pensamientos en un cuaderno. Pero cada pequeño cambio venía acompañado de resistencia. Había días en los que no quería levantarse de la cama, en los que sentía que todo era inútil. Había noches en las que se quedaba despierto, mirando el techo, preguntándose si realmente tenía lo necesario para cambiar su vida. Además, los desafíos externos comenzaron a aparecer. En el trabajo, su jefe le asignó un proyecto complicado que requería más horas de las que podía dedicar. En casa, sus hijos demandaban su atención y Mariana, aunque lo apoyaba, no entendía del todo por qué Javier estaba tan enfocado en cambiar. «¿Por qué no puedes simplemente relajarte?», le dijo una noche mientras cenaban. «No se trata de no estar feliz con lo que tenemos», respondió él, tratando de explicarse. «Se trata de que siento que puedo ser más, hacer más. No quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta de que no lo intenté». Mariana lo miró en silencio, y aunque no dijo nada, Javier pudo sentir su escepticismo. No era que ella no creyera en él, pero después de tantos años de verlo conformarse, le costaba imaginar que realmente pudiera cambiar. El mundo parecía estar en su contra. Cada paso que daba hacia adelante venía acompañado de un empujón hacia atrás. Pero, a pesar de todo, Javier seguía intentándolo, porque en el fondo sabía que el verdadero cambio no ocurría de la noche a la mañana. Sabía que cada pequeño esfuerzo, cada decisión de levantarse en lugar de quedarse en la cama, era una victoria en sí misma. Sin embargo, había algo que aún lo atormentaba: el miedo al fracaso. ¿Y si lo intentaba con todas sus fuerzas y no lograba nada? ¿Y si al final terminaba exactamente en el mismo lugar donde había comenzado? Ese miedo lo seguía como una sombra, recordándole constantemente que el camino que había elegido no era fácil. Pero Javier también sabía algo más. Sabía que el verdadero fracaso no era intentarlo y fallar, sino no intentarlo en absoluto. Y aunque el miedo seguía ahí, decidió que no lo dejaría ganar, porque al final no se trataba de ser perfecto, sino de ser valiente. Y así, con cada día que pasaba, Javier seguía enfrentando sus miedos, sus dudas y los desafíos que la vida le ponía en el camino. No era fácil, pero sabía que valía la pena, porque, al final, levantarse antes de que la vida te obligue no es solo una decisión, es un acto de amor propio. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el camino seguía siendo difícil, algo dentro de Javier comenzó a cambiar. Al principio, los pasos eran pequeños: levantarse temprano, salir a caminar, escribir en su cuaderno. Pero con el tiempo, esos pequeños hábitos empezaron a transformarse en algo más grande. Cada día que pasaba,
Javier sentía que recuperaba un poco de esa chispa que había perdido hace años. Una mañana, mientras revisaba su cuaderno, se dio cuenta de algo. Había escrito una lista de sueños cuando era más joven, una lista que había olvidado por completo. Entre ellos estaban cosas como abrir mi propio negocio, correr un maratón, viajar a otro país. Al leer esas palabras, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también sintió algo más, esperanza. Porque aunque esos sueños parecían lejanos, todavía estaban ahí, esperando a que él los persiguiera. Decidió empezar con algo pequeño, algo que pudiera lograr en el corto plazo. Recordó que siempre había querido correr un maratón, pero nunca había tenido el tiempo ni la disciplina para entrenar. Así que, esa misma semana, se inscribió en una carrera de 5 kilómetros. No era un maratón, pero era un comienzo. El entrenamiento no fue fácil. Los primeros días apenas podía correr unos minutos antes de quedarse sin aliento. Sus piernas dolían y su mente le decía que se rindiera, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba por qué había empezado. No se trataba solo de correr, se trataba de demostrarse a sí mismo que podía hacer algo que antes parecía imposible. Mientras entrenaba, algo curioso comenzó a suceder. Las personas a su alrededor empezaron a notar el cambio. Sus compañeros de trabajo, que al principio se burlaban de él por levantarse temprano, comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. Su esposa, Mariana, aunque seguía un poco escéptica, empezó a apoyarlo más. Incluso sus hijos, que al principio no entendían por qué su papá estaba tan enfocado en correr, comenzaron a animarlo. ¿Vas a ganar la carrera, papá?, le preguntó su hijo menor una noche, mientras cenaban. No sé si voy a ganar, respondió Javier sonriendo, pero voy a terminarla, y eso es lo que importa. El día de la carrera llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras se preparaba en la línea de salida, rodeado de cientos de personas, sintió una mezcla de nervios y emoción. No sabía si estaba listo, pero estaba decidido a intentarlo. Cuando sonó el disparo de salida, comenzó a correr. Al principio todo parecía fácil, pero a medida que avanzaba, el cansancio comenzó a aparecer. En el kilómetro 3, sintió que no podía más. Sus piernas estaban pesadas y su respiración era cada vez más difícil. Pero entonces recordó algo que había leído en uno de los libros que lo inspiraron. El cuerpo se rinde antes que la mente. Si puedes convencer a tu mente de seguir, tu cuerpo te seguirá. Con esas palabras en mente, siguió adelante. Cada paso era una lucha, pero también una victoria. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, sintió una oleada de emociones. Cansancio, alivio, orgullo. No había ganado la carrera, pero había ganado algo mucho más importante: la confianza en sí mismo. Ese pequeño logro fue el comienzo de algo más grande. Javier comenzó a buscar otras formas de desafiarse a sí mismo. Decidió retomar su sueño de abrir un negocio, algo que había pospuesto durante años. No tenía mucho dinero ni experiencia, pero tenía algo que antes no tenía: determinación. Empezó a investigar, a leer, a aprender todo lo que podía sobre cómo iniciar un negocio. Hubo días en los que se sentía abrumado, en los que pensaba que no podía hacerlo, pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba la carrera. Recordaba cómo había superado el cansancio, cómo había cruzado la meta a pesar de todo. Poco a poco, las cosas comenzaron a tomar forma. Encontró un pequeño local en su barrio y decidió abrir una cafetería. No era un negocio grande ni lujoso, pero era suyo, y lo más importante, era un símbolo de todo lo que había logrado. El día de la inauguración, mientras servía el primer café a su primer cliente, sintió una emoción que no había sentido en años: orgullo. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía cuánto había luchado para llegar hasta ahí. Pero la jornada de Javier no se trataba solo de logros externos, también se trataba de un cambio interno. A medida que avanzaba en su camino, comenzó a darse cuenta de que el verdadero éxito no estaba en alcanzar metas específicas, sino en el proceso de convertirse en una mejor versión de sí mismo. Cada día Javier seguía enfrentando desafíos. Había días buenos y días malos,
momentos de duda y momentos de triunfo. Pero, a pesar de todo, seguía adelante, porque había aprendido algo que cambiaría su vida para siempre. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y así, con cada paso que daba, Javier seguía construyendo la vida que siempre había soñado. Una vida llena de propósito, de lucha, de esperanza. Una vida que, aunque no era perfecta, era suya. El negocio de Javier comenzó a crecer lentamente. Su pequeña cafetería, que al principio solo recibía a unos pocos clientes curiosos, se convirtió en un lugar acogedor donde las personas del barrio se reunían para compartir historias, risas y momentos de tranquilidad. Cada taza de café que servía era un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo mucho que aún tenía por aprender. Sin embargo, como en toda gran historia, el camino de Javier no estaba exento de desafíos. Un día, mientras revisaba las cuentas de la cafetería, se dio cuenta de que los números no cuadraban. Las ventas no eran suficientes para cubrir todos los gastos y las deudas comenzaban a acumularse. El miedo que había sentido al principio de su viaje regresó con fuerza. Esa noche, sentado en la oscuridad de su sala, Javier sintió que todo se desmoronaba. Había trabajado tan duro, había sacrificado tanto, y ahora parecía que todo estaba a punto de derrumbarse. Las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo esto fue un error? ¿Y si nunca logro salir adelante? Pero entonces, algo cambió. En medio de su desesperación, recordó la carrera de 5 kilómetros. Recordó cómo, en el kilómetro 3, había sentido que no podía más, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. Recordó las palabras que lo habían inspirado. El cuerpo se rinde antes que la mente. Y en ese momento, decidió que no iba a rendirse. Al día siguiente, se levantó temprano y comenzó a buscar soluciones. Habló con otros dueños de negocios, pidió consejos, investigó nuevas estrategias para atraer clientes. Decidió organizar eventos en la cafetería, como noches de poesía y música en vivo, para crear una comunidad más fuerte. También comenzó a ofrecer promociones y a colaborar con otros negocios locales. Los primeros días fueron difíciles. Había momentos en los que parecía que nada funcionaba, en los que las mesas seguían vacías y las cuentas seguían acumulándose. Pero Javier no se dio por vencido. Cada pequeño paso que daba, cada cliente que entraba por la puerta, era una victoria. Un día, mientras servía café a un grupo de clientes habituales, uno de ellos se acercó y le dijo: «Javier, tu café no es solo un lugar para tomar una bebida. Es un lugar donde nos sentimos en casa. Gracias por crear esto para nosotros». Esas palabras llenaron a Javier de una emoción indescriptible. No se trataba solo de los números o de las ganancias, se trataba de las conexiones que estaba creando, del impacto que estaba teniendo en la vida de las personas. Y en ese momento, supo que todo valía la pena. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. Un día, mientras revisaba los planes para expandir la cafetería, recibió una llamada inesperada. Era del hospital. Su padre, que había estado luchando contra una enfermedad durante años, había empeorado. Javier dejó todo y corrió al hospital. Al llegar encontró a su padre en una cama, débil, pero con una sonrisa en el rostro. «Hijo, estoy orgulloso de ti», le dijo su padre con voz suave. «Siempre supe que tenías algo especial, pero verlo con mis propios ojos es un regalo». Esas palabras tocaron el corazón de Javier de una manera que nada más podía hacerlo. Pasó los días siguientes al lado de su padre, recordando historias del pasado, riendo y llorando juntos. Y aunque sabía que el tiempo de su padre era limitado, esos momentos se convirtieron en un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida: el amor, la familia, las conexiones humanas. Cuando su padre finalmente partió, Javier sintió un dolor profundo, pero también una nueva determinación. Decidió honrar la memoria de su padre, viviendo una vida llena de propósito, una vida en la que cada día contara. Regresó a la cafetería con una nueva visión. No solo quería que fuera un negocio exitoso, sino un lugar donde las personas
pudieran encontrar inspiración, donde pudieran sentirse parte de algo más grande. Comenzó a organizar talleres de desarrollo personal, charlas motivacionales y eventos comunitarios, y poco a poco, la cafetería se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un símbolo de superación, de esperanza, de lo que es posible cuando decides levantarte antes de que la vida te obligue a hacerlo. El día de la inauguración de su segundo local, Javier se paró frente a un grupo de amigos, familiares y clientes y dijo: «Hace unos años estaba perdido. No sabía quién era ni qué quería hacer con mi vida. Pero aprendí algo importante. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que siempre puedes levantarte. Y no tienes que esperar a que la vida te obligue. Puedes tomar la decisión hoy, ahora mismo». Las palabras de Javier resonaron en todos los presentes. No era solo un discurso, era un testimonio de lo que significa luchar, caer y levantarse una y otra vez. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Javier miró las luces de la ciudad y sonrió. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en evitar las caídas, sino en levantarse con más determinación cada vez. La noche estaba tranquila y las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la tierra. Javier, sentado en una de las mesas de su cafetería, miraba a través del gran ventanal que daba a la calle. Había algo especial en ese momento, una mezcla de paz, gratitud y orgullo. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que había llegado hasta ahí gracias a cada decisión, cada esfuerzo y cada caída que había enfrentado. Mientras sostenía una taza de café caliente entre sus manos, reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los días en los que sentía que no podía más, los momentos en los que las dudas lo consumían, las noches en las que el miedo lo mantenía despierto, pero también recordó las pequeñas victorias, los pasos que lo llevaron a levantarse una y otra vez, y las personas que lo habían apoyado en el camino. La vida no había sido fácil, pero tampoco lo había derrotado. Y eso era lo que más valoraba, no haber esperado a que la vida lo obligara a cambiar, sino haber tomado la decisión de levantarse por sí mismo. Porque, al final, entendió que el verdadero poder no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con valentía. Esa noche, Javier decidió escribir una carta. No era para nadie en particular, sino para cualquier persona que, como él, alguna vez se sintiera perdida, atrapada o sin rumbo. Tomó su cuaderno, ese que había sido su compañero desde el inicio de su viaje, y comenzó a escribir. A ti que sientes que la vida te ha vencido, quiero decirte algo. No estás solo. Todos caemos. Todos enfrentamos momentos en los que parece que no hay salida. Pero quiero que sepas que siempre hay una manera de levantarse. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces te hayas rendido en el pasado. Lo que importa es lo que decides hacer ahora. La vida no espera. Si no tomas el control, ella lo hará por ti. Y no siempre será amable. Pero aquí está el secreto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas dar el primer paso. Un paso pequeño, pero lleno de intención. Porque ese primer paso puede cambiarlo todo. Habrá días difíciles, días en los que querrás rendirte. Pero recuerda esto, cada vez que te levantas te haces más fuerte. Cada vez que enfrentas tus miedos, te acercas un poco más a la vida que realmente deseas. Y no estás solo en esto. Hay personas que te apoyan, que creen en ti, incluso cuando tú no lo haces. Así que levántate, no porque sea fácil, sino porque lo vales. Levántate antes de que la vida te obligue. Porque cuando tomas esa decisión por ti mismo, descubres una fuerza que nunca supiste que tenías. Y esa fuerza puede cambiarlo todo. Cuando terminó de escribir, Javier cerró el cuaderno y dejó escapar un suspiro. Sabía que esas palabras no solo eran para otros, también eran un recordatorio para él mismo, porque aunque había avanzado mucho, entendía que la vida siempre traería nuevos desafíos, nuevas caídas, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos. Al día siguiente,
decidió compartir su carta en las redes sociales de la cafetería. No esperaba mucho, solo quería que alguien en algún lugar pudiera encontrar inspiración en sus palabras. Pero lo que sucedió fue más grande de lo que imaginaba. La carta se volvió viral y cientos de personas comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y superación. Personas de todas partes comenzaron a visitar la cafetería, no solo por el café, sino por lo que representaba, un lugar de esperanza, de comunidad, de inspiración. Javier comenzó a organizar charlas motivacionales, invitando a otros a compartir sus historias. La cafetería se convirtió en un faro para aquellos que buscaban un nuevo comienzo, un recordatorio de que siempre es posible levantarse. Un día, mientras hablaba con un grupo de jóvenes que habían asistido a una de sus charlas, uno de ellos le preguntó: ¿cómo supiste que podías hacerlo? ¿Cómo supiste que podías cambiar tu vida? Javier sonrió y respondió: no lo sabía. Solo sabía que no podía seguir como estaba. No tenía todas las respuestas, pero tenía una decisión: intentarlo. Y eso fue suficiente para empezar. Esa respuesta resonó en los jóvenes, pero también en Javier, porque al final, esa era la verdad. No se trataba de tener un plan perfecto, ni de evitar los errores. Se trataba de dar el primer paso, de levantarse una y otra vez, de seguir adelante incluso cuando parecía imposible. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Javier miró las luces de la ciudad una vez más. Sabía que su viaje no había terminado, que aún quedaban muchos desafíos por delante. Pero también sabía que estaba listo, porque había aprendido la lección más importante de todas. La vida no espera, pero tú siempre puedes decidir levantarte antes de que ella te obligue. Y con esa certeza en el corazón, Javier siguió adelante, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para inspirar. Porque al final no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces decides levantarte. Si esta historia te inspiró, comparte tus pensamientos con nosotros. Queremos saber de ti. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? Cuéntanos desde dónde nos lees y qué significa para ti levantarte antes de que la vida te obligue. Tu experiencia puede motivar a otros a dar ese primer paso hacia el cambio. Estamos aquí para escucharte.